Bueno, que el Señor les bendiga pues una vez más. Estamos agradecidos a Dios por estar aquí juntos, mis hermanos. Si hay un poco de calor pueden abrir las cortinas porque en verdad que el aire ya no da abasto pues. Entonces podríamos abrir ahí, hermano Armando, por favor, un poquito las cortinas para que entre un poco de fresco y bueno. El hermano Nectalí, que también está aquí ya. Quiero pues, mientras ellos están acomodando allí, quiero agradecerles pues por todo este tiempo pues que nos han estado apoyando. Hemos estado grabando los audios y los videos por la parte de internet. Hemos estado en la casa. No se preocupen por lo que está pasando por allá. Eso se resuelve ahorita, eso lo vamos a arreglar, no se preocupen. Vamos a seguir en lo nuestro, que es la adoración del Señor. Si el hermano Armando puede ayudar allá un poquito, hermano, ahí, hermano Nectalí, por favor. Bueno, estas son cosas que pasan. Estamos retomando todo este tiempo, pues, de estar, digamos, en cuarentena, como se llama, pues. Y quería, pues, agradecerle por el apoyo que nos han dado. Hemos creado, pues, como ustedes saben, un canal para publicar los videos y los hermanos que están afuera, pues, puedan verlo. Los que estaban también aquí, pues, que se reunían en los hogares y podían ver estos audios y videos, los que podían, porque no todos tenemos el internet. Pero los hermanos que están fuera, bueno, gracias a Dios, ellos la mayoría sí lo tienen. Y entonces ellos pueden ver estos audios, estos videos que se están grabando de enseñanza. Entonces, bueno, tomen asiento por un momento, vamos a enviarles saludos a esos hermanos, los hermanos allí en Chile, nuestro hermano Antonio Betancur, nuestra hermana Rebeca, nuestro hermano Cheo Biondi, Tadi, y los que están allí, pues, compartiendo y viendo estos videos también que son de mucho provecho. Nuestro hermano en México, nuestra hermana Marbelia, nuestra hermana en Portugal. En Portugal también está nuestra hermana Fátima. Y en Brasil hay también hermanos que están viendo pues estos videos. Así que bueno, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reciban pues esos saludos, mis hermanos. También ustedes reciban saludos, hermano Julián. También hemos estado en mucha comunicación. Nuestro hermano Tirso también nos ha llamado y nos ha enviado muchos saludos. Él pues ha estado, usted sabe, pues le hicieron una operación de marcapasos y le colocaron un marcapaso. Y él ha estado bien, pues solo se ha estado cuidando, no puede predicar porque, bueno, se cansa. Y bueno, pero ha estado bien, gracias al Señor. Y bueno, el resto de los hermanos, pues, que también le envían saludos. Así que bueno, reciban todos esos saludos, que el Señor les bendiga. Los hermanos del Barril también estuvimos ayer, el viernes, estuvimos con ellos allá. Bueno, fue una bendición estar con ellos y tener nuestro servicio allí. Así que bueno, Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos a estar de pie entonces para entrar a la parte más importante. Un poquito de agua. Vamos a entrar pues a esta parte tan importante que es la palabra del Señor. Y vamos a tomar una porción en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Alabado el nombre del Señor. Vamos a leer desde el verso 27, Mateo 24, 27. Gloria al Señor. Mateo 24, 27. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 35. Mateo 24, 27 al 35. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended en la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, delante de estas escrituras, para que tú las unjas y tú las reveles delante de nosotros, Señor, como fue tu promesa. Oh Dios eterno, estamos confiando en eso, que tú abrirás esas ventanas de los cielos, que nos darás tu promesa, Señor, y revelarás todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Para gloria tuya lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, es un precioso tema que he querido titular La expiación de Israel. La expiación de Israel, y bueno, es un tema muy hermoso. Quisiera antes, pues, también que se me estaba pasando, pues agradecer a los hermanos que han estado pendientes, pues, de la limpieza aquí del local, ¿sabe? Después de 8 meses. Después de 8 meses sin abrir, pues el polvo estaba, usted sabe, por todas partes, y los hermanos, pues, nos ayudaron, nuestra hermana Ruth, sobre todo, Ruth García. Dios te bendiga, mi hermana, junto a su familia, hermana María, hermano Daniel, que está por allá también, que fue de mucha ayuda también acá. Los jóvenes que vinieron también para apoyar, y la hermana Ruth Biondi, nuestra hermana Sonia Piñango también, que estuvimos ayer acá, pues, nuestra hermana Maludé, y mis hijos también, pues. Nuestro hermano Italí estaba preocupado, ¿no, hermano Italí? Porque él vino una vez para revisar, pues, cómo estaba todo, y me dijo: oye, David, me dio tristeza ver el salón, pues estaba todo, usted sabe, empolvado. Y bueno, él le dio mucha tristeza. Dijo: no te preocupes, hermano, que eso lo vamos a arreglar, eso lo vamos a limpiar. Y así ha sido. Bueno, gracias a Dios encontramos el local hoy, al venir, limpio todo por el esfuerzo, pues, que tus hermanos han hecho, y los que, pues, han colaborado para comprar la limpieza y todo eso, los productos, pues. Así que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Es un esfuerzo de todos, así que el Señor les guarde. Bueno, la expiación de Israel, un tema precioso. Yo espero que el Señor lo revele en el corazón de cada uno de sus hijos, y que sea, pues, verdaderamente identificado usted con esa expiación. Fíjese, Jesús viene hablando de 3 cosas. Ya lo teníamos en un video que hemos grabado, y bueno, Dios mediante, si no lo ha visto, si puede, tiene la oportunidad de verlo por YouTube, ahí está, se llama juntando a sus escogidos. Juntando a sus escogidos. Eso fue lo que Jesús dijo, porque cuando esta escena se da, Jesús viene del templo, porque los discípulos le estaban mostrando el templo. En ese momento el templo era la gran, el gran orgullo del pueblo judío, porque el rey Herodes el Grande, se había propuesto crear un templo, bueno, 3 veces más grande que el que hizo Salomón en su momento. Entonces, bueno, eso tuvo sus razones. Él hizo aquel templo, una cosa espectacular, tremenda, con piedras
blanca y que resplandecía de lejos. Cuando la gente llegaba a Jerusalén y el sol pegaba, el templo resplandecía refulgente de lo tremendo que era, porque tenía cosas de oro y láminas de oro en las paredes y mármol pulido, y era una cosa extraordinaria. Y la gente venía de todas partes de Palestina y del Medio Oriente, venían para ver el templo, para adorar el templo, y era una atracción muy tremenda. Entonces, los discípulos, cuando Jesús llegó a Jerusalén, bueno, ellos le mostraron el templo, y aquel templo tan tremendo, y él lo vio, y él lo que dijo fue: de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Okay? Entonces eso fue tremendo. Y los discípulos pues se acercaron a él después y le dijeron: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y la señal de tu venida y la señal del fin del siglo. O sea, fueron 3 preguntas que le hicieron allí. ¿Ve? ¿Cuándo sería que no quedaría piedra sobre piedra, verdad? ¿Cuál sería la señal de su venida? ¿Y cuál sería la señal del fin del tiempo, del fin del siglo? Y todo eso tuvo cumplimiento, porque él dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces allí es donde Jesús dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es la señal que le está dando de su venida, de su presencia, de lo que ocurriría cuando Él estaría presente nuevamente en la tierra, cuando Él vendría otra vez. Y Él luego dice que después vendría una gran tribulación. Ahora, Él está hablando al pueblo de Israel. No olvide eso, que lo vamos a ver hoy en cuanto a esta expiación. Es la señal para el pueblo de Israel, no es para los gentiles. Los gentiles tienen su lugar y tienen su señal. Pero los hijos de Israel tendrían la señal del Hijo del Hombre, la señal del Mesías, porque ellos reconocen esa señal. Ellos saben a qué se refiere esa señal. Entonces dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viniendo sobre las nubes del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el profeta. No un profeta, sino el profeta de los profetas. Ese es el Hijo del Hombre. Porque en cada profeta hubo una porción del Hijo del Hombre. Cada profeta es una porción de la palabra. Pero cuando vino Jesús, Él no era una porción, Él era la plenitud de la palabra, Él era el profeta de los profetas. Entonces, Él es el Hijo del Hombre, el profeta de los profetas. Y Él vino bajo una señal, la señal que vio Natanael. Cuando Natanael vio esa señal, Natanael dijo: tú eres el Rey de Israel. Cuando la samaritana la vio, dijo: tú eres el Mesías. Cuando Pedro la vio, él supo que ese era el hombre del cual su papá le hablaba. Porque el papá de Pedro, Jonás, era un hombre piadoso y le hablaba de esa señal. Le decía a Pedro que vendría ese Mesías, que vendría uno con una señal. ¿Y cuál era esa señal? Que él discernía el pensamiento de los corazones. ¿Ve? Así que era Jonás. Jonás le hablaba de eso a su hijo. ¿Ve? Y Pedro era un rebelde. Pedro no creía en nada. Pedro decía: no, esos son charlatanes. ¿Ve? Cuando su hermano lo llamó, él vino a ver a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo supo que era el hijo de Jonás? Pedro vio aquello y dijo: este es el hombre. Este es el Mesías, del que hablaba mi padre. Y esa era la señal.
Esa fue la señal. Natanael estaba bajo una higuera orando, diciendo, Señor, yo soy un israelita verdadero. Yo soy un verdadero hijo de Israel. No un fariseo, un religioso. Yo soy un verdadero hijo. Yo soy un verdadero israelita. Y Felipe vino y le dijo, hemos hallado al Mesías, Jesús de Nazaret. Él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret no era un sitio de muy buena fama, y él sabía que el Mesías vendría de Belén. Pero Felipe le dijo, ven y ve. Así que él estaba allí orando y dijo, yo soy un verdadero israelita, Señor. Yo quiero ver tu promesa, yo soy un verdadero israelita. Y cuando se paró delante de Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Él se sorprendió, le dijo, Rabí, o maestro, ¿de dónde me conoce? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, esta es la señal. Esta es la señal. ¿Ve? Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo. Cuando el sacerdote vio esa misma señal, que Jesús discernió el pensamiento de su corazón, el sacerdote dijo, tú eres Belcebú. Pero la simiente dijo, tú eres el Mesías. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, pero siguiendo con el tema, entonces Jesús dijo que enviaría, cuando esa señal apareciera, la señal del Hijo del Hombre apareciera, Él enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta. Vea, enviaría a sus ángeles. ¿Lo está enviando a quién? A los hijos de Israel. Sus ángeles, dos, porque es plural, sus ángeles con gran voz, o sea, una sola voz. ¿Ve? Es una trompeta, es una voz, pero están dos ángeles allí. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa trompeta es una trompeta que suena para juntar a los escogidos de Israel, para juntar a los elegidos. Enviará a sus ángeles, a sus dos ungidos, para juntar a sus hijos. No para los gentiles, es para sus hijos, los que nacieron de la promesa. Y la promesa era que el novio y la novia en una sola carne. Ellos nacieron de esa promesa, ellos son los hijos de Israel, porque ven la promesa de identificarse y manifestarse. Para ellos es que esa trompeta suena, para juntarlos y traerlos al lugar en donde el pecado puede ser expiado. La expiación de ese pecado. Vea, lo vamos a ver ahorita, pero se lo voy a decir. El gentil no es expiado, el gentil tiene una propiciación por el pecado, un propiciatorio. ¿Ve? Jesús fue una propiciación para el gentil, para el mundo. La propiciación cubre el pecado, pero la expiación lo quita. Entonces Jesús fue una propiciación. Durante las edades fue el propiciatorio, propiciando por los pecados. Entonces la gente podía clamar a Jesús. Pero cuando ese propiciatorio quedó sin sangre, que es cuando Él se levanta para tomar el libro de los sellos, ya allí no hay propiciación por el pecado, ya no hay sangre que cubra ese pecado. ¿Sí? Esa sangre estaba allí para llevar al mundo delante de Jesús, delante del Padre a través de la sangre. Pero cuando la sangre fue quitada, lo que queda es juicio, ¿verdad? Humo, fuego, ¿sí? Plaga, enfermedad. Eso es lo que el mundo está recibiendo. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Israel está siendo reunido por la voz de la trompeta. Sus ángeles lo han recogido para ellos venir delante de la expiación. Vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 11. De esto se ha hablado mucho, hermanos, pero
Es sencillo, porque Dios obra de manera sencilla. Apocalipsis capítulo 11, el verso 3. Vea, Apocalipsis 11:3, veamos este ministerio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso nos lleva, amados hermanos, a Zacarías, capítulo 4. Esos 2 testigos son los 2 olivos. Si usted lee Zacarías capítulo 4, allí va a ver lo que Zacarías vio cuando vio a esos 2 olivos. Eran los 2 ungidos. Los 2 ungidos. Ahora, ¿qué es un ungido? La palabra ungido es la palabra Cristo y es la palabra Mesías. O sea, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, ungido es en español. Así que si usted dice Cristo, está diciendo el ungido. Si dice el Mesías, está diciendo el ungido. Y si dice el ungido, bueno, es el ungido. Entonces aquí dice que son los 2 ungidos, los 2 Cristo, los 2 Mesías. Está hablando de 2 Mesías, de 2 ungidos, de 2 Cristo. Ahora, no vaya a pensar que son 2 dioses. No crea eso. Hay gente que son trinitarios, que creen en 3 dioses. Hay otros que son unitarios, dicen solo Jesús, solo Jesús. Esos son los solo Jesús, son los unitarios. No hay más sino Jesús. Pero dice que hay 2. Pero no son 2 dioses. No son 2 dioses. Es la misma persona. Solo que aquí está manifestado de una manera y aquí está manifestado de otra. Pero es la misma manifestación. En morfe. Es como que yo me pare aquí como pastor, ¿verdad? Y soy un pastor, lo soy, ¿cierto? Y usted dice, bueno, él es el pastor. Pero de pronto voy en mi profesión, que es de contador público, voy a enseñar y soy ¿qué? Un licenciado, un contador público. Entonces dicen, bueno, es el contador público. No, pero es el pastor. O sea, son dos oficios. ¿Ve? De una misma persona. ¿Ve? Yo soy licenciado, pero también soy pastor. Delante de usted yo soy su pastor, no soy un licenciado. Usted me dice, ¡ay, licenciado! Eso sería presumir, ¿no? Usted me dice, hermano David, yo soy su hermano, soy su pastor. Pero yo voy en mi profesión y voy delante la administración pública, delante la administración tributaria, y tengo que firmar como licenciado porque eso es lo que la norma impone. Entonces soy licenciado, ¿verdad? Pero también soy un pastor. ¿Soy 2 personas? No. Es la misma persona, solo que está identificado aquí de una manera y aquí está identificado de otra manera. Pero es la misma persona. Es el mismo Dios. ¿Sí? 2 Mesías, 2 Cristos, 2 ungidos. Es la misma unción, la misma columna de fuego, el mismo Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es y uno es tu nombre, el Señor Jesucristo. Es el mismo. Es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Está identificado en 2. En el alfa y en la omega. En el primero y en el último. Pero es la misma persona dándose a conocer. Y dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ve? Y sus cadáveres
estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Apocalipsis 4. Subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ve? La tercera guerra mundial. Ahí está ese cuadro. Esos 2 testigos vienen a los hijos de Israel, porque vea que el mundo lo que hizo fue crucificarlos, ¿correcto? Lo crucificaron allá y lo crucificaron aquí. ¿Ve? La gran ciudad, que es la gran ramera, que es la denominación, el sistema organizado, crucificó al Señor en este día. ¿Ve? Vea ese mensaje de la acusación que dice el profeta. ¿Ve? Hoy, en este día, lo han crucificado nuevamente. Lo han crucificado en dogmas y doctrinas, lo han echado fuera, lo han matado. ¿Para quién? Para el mundo. Ellos crucificaron de nuevo al Señor. Pero Él se volvió a los judíos, a los hijos de Israel, a los hijos de la promesa, a la simiente real de Abraham. Quiero aclarar, cuando hablo de Israel, no estoy hablando de un pueblo allá en Palestina que se hace llamar Israel. Israel no es una nación del mundo, Israel es una bendición, Israel es una simiente. Un israelita es un creyente lleno del Espíritu Santo, con la revelación plena de Dios, con la plenitud de la deidad. Eso es un hijo de Israel. Y donde hay un hijo de Israel, ahí hay una bendición. ¿Sí? Son benditos todo el que lo recibe. ¿Sí? Todo el que recibe un hijo de Israel recibe bendición de Dios, porque eso es Israel. Donde quiera que está un hijo de Dios, un hijo de Israel, allí hay bendición. ¿Sí? Otra cosa es que usted o nosotros como hijos de Dios nos apartemos de nuestra tierra, porque Israel no es bendecido fuera de su tierra. Y nuestra tierra es el Espíritu Santo, es la palabra revelada. Entonces, una cosa es que usted se salga de su tierra, y cuando un hijo de Dios, un hijo de Israel sale de su tierra, entonces le pasa lo que le pasó a Noemí, ¿correcto? En el libro de Ruth. Entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen los tropiezos, viene el enemigo, viene la tentación y usted se encuentra todo enredado por todas partes y entonces usted tiene que regresar, volver a su tierra, volver a la promesa, volver al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que mora en usted, porque Dios lo prometió. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice Pablo. Así que esos 2 testigos vienen para reunir a los hijos de Israel. Los reúnen porque ese es el ministerio de Moisés y Elías. Ellos no son Moisés y Elías, son el ministerio de Moisés y Elías obrando en Jesús. Eso fue lo que vieron los discípulos en el monte de la transfiguración. Vieron a Jesús, su apariencia se hizo otra, o sea, era otra persona, pero era Jesús en otro cuerpo, ¿correcto? Eso está en Marcos capítulo 9, creo que no, que el capítulo 7 o 9, no estoy seguro. Ahí está donde dice que su apariencia se hizo otra. Y apareció Moisés y Elías hablando con él.
Y cuando la nube los envolvió, la nube vino. La nube es una señal. La nube apareció en los cielos de Arizona en el año 63. Es una señal. Cuando esa nube envolvió a los discípulos y envolvió a Jesús y a todos, entonces ellos estaban allí diciendo, Señor, bueno es que hagamos una enramada, dijo Pedro. Una enramada es una casa, pues tú sabes, una iglesia. Una iglesia, pues. Eso es lo que hace la gente, una capilla, ¿sabe? Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro dijo, cuando vio aquel cuadro, aquello era la gloria de Dios estaba viniendo sobre ese monte allí. ¿Y qué se le ocurrió a él? Como se nos ocurre a muchos de nosotros. Bueno, Señor, voy a hacer una iglesia para ti, una para Jesús, y una para Jesús, una para Elías y una para Moisés. Voy a hacer una iglesia. Y así lo hacen. Gente ve esta revelación y lo que piensa es hacer una iglesia. Vamos a hacer una iglesia. Vamos a recoger gente para que vean esto también como yo lo veo. Pero eso pudo tener su tiempo allá en las edades, en donde, bueno, las iglesias tenían que ser conformadas. Pero esta revelación es solamente para un pueblo predestinado. Esto no es para las iglesias. Esto es para el corazón del creyente. Porque cuando él estaba hablando eso de hacer una iglesia, vamos a hacer una enramada para ti, una para Moisés, otra para Elías. Eso es, bueno, una doctrina, pues un dogma para cada uno. Que de eso han hecho muchos del mensaje. La voz de Dios vino a ellos y les dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y entonces estaba Jesús allí solamente. A él oí. No se trata de iglesias, sino que oye esa voz. Oye esa voz en tu corazón. Preste la atención a lo que está diciendo. Porque esa voz habla hoy. Y habla en el corazón del creyente. No en una cinta como piensan algunos, que dicen que la voz de Dios es una cinta. Eso es pensar terrenalmente, carnalmente. La voz de Dios es una revelación. Y habla al corazón del creyente. Que usted debe escuchar la cinta, es correcto. Porque si no, ¿cómo va a entender? Pero la voz de Dios no es un aparato. La voz de Dios es algo genuino que está en el corazón del creyente. La voz de Dios es el Espíritu Santo viniendo al corazón de su Hijo. Eso es la voz de Dios. Por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que ha hecho esta voz, este ministerio. Esa voz ha venido para reunir a los hijos, para darles el lugar, para colocarlos en posición donde ellos puedan recibir la expiación. Ahora, vamos a leer en Levítico, capítulo 16, y vamos a entrar a esa expiación allí. No creo que terminemos hoy porque el tema apenas está comenzando. La expiación de Israel. ¿Estamos en eternidad? Sí, estamos en eternidad, hermano. Estamos en esta realidad. Todavía este cuerpo nos limita el tiempo, ¿verdad? Pero usted entra en estas cosas, hermano, bajo la revelación, bajo la unción del Espíritu, y esto no tiene dónde parar, hermano. Amén. Podríamos pasar meses hablando de esto. Meses. El hermano Branham tomaba un tema y agarraba a Job, por ejemplo. Y bueno, la última vez agarró a Job y pasó como 3 meses hablando, o sea, y cada porción era tremenda y tremenda y tremenda. Hasta que una hermana vino, hermano Branham. ¿Cuándo va usted a sacar a Job de las cenizas? ¿Dónde lo tiene? O sea, porque es que, hermano, mire,
yo les digo como testimonio, yo leí en estos días que hemos estado pues allí en cuarentena, leí el libro de Job como nunca lo había leído. Tendremos oportunidad para predicar sobre eso. Una experiencia preciosa que el Señor me dio de leer ese libro de una forma como nunca antes lo había visto. Usted sabe, uno ha leído. Y así pasa con el mensaje. Usted lee las cosas, pero de pronto viene algo que le prende una luz, ¿verdad? Y Dios es una luz. Que entonces usted dice, hermano, esto es como que yo nunca lo había leído. ¿Cuántos le ha tenido esa experiencia? ¿Cuándo les ha pasado eso? Entonces, en Levítico capítulo 16, el verso 5, vamos a leer allí. Vamos a leer hasta el verso 5, el 5 al 7. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ve? Dos machos cabríos para expiación. Los hijos de Israel, en el antiguo Israel, cuando ese gran templo del que les hablé al principio, ese templo era tan tremendo que el propiciatorio donde hacían el holocausto era una plataforma inmensa y tenían que poner desaguadero por la cantidad de animales que sacrificaban allí. ¿Ve? Porque el pueblo venía, sacrificaban 2 corderos en la mañana y 2 corderos en la tarde. Cada uno. ¿Ve? Entonces, cuando había fiesta de Pascua, imagínate, venían 3 millones de personas llegaban allí a Jerusalén. Multiplique eso por la cantidad de corderos que venían a sacrificar. Y habían hombres pudientes que entonces sacrificaban lo que llamaban una hecatombe. De ahí que sale ese nombre. Una hecatombe son 100 animales sacrificados. Entonces tenían, bueno, ahí habían trabajo para la cantidad de sacerdotes, que eran unos expertos en destazar y cortar esos animales, y esa sangre corría, bueno. Entonces, según los historiadores de esa época, decían que por debajo de esa estructura inmensa que hizo Herodes, habían conductos de agua, de desagüe, pues, que hacían que esa cantidad de agua y sangre saliera rápido, pues, porque si no, eso era una locura. De la cantidad de animales que se sacrificaban diariamente. Y más cuando había fiesta, la Pascua, los tabernáculos, esas cosas, venía esa cantidad de personas a ver el templo, porque es una atracción turística. Por eso era que aquellos cambistas del templo, mercaderes, tenían, bueno, esto era un negocio tremendo. Vendían tórtolas, corderos, becerros. Bueno, ahí había toda esa cantidad, eso era un mercado. Cuando Jesús llegó, que agarró las cuerdas y los sacó ¿verdad? Los sacó a golpes de allí, porque bueno, aquello era un circo. Pero eso era por estos sacrificios. Entonces eran 2 machos cabríos que traía el sacerdote para la expiación. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, allí en Levítico, el verso 8, Levítico 16:8, y echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Vamos a ver eso allí. Azazel, yo busqué ese término en el diccionario bíblico que tengo allí. Ese término Azazel significa la cabra de emisario, o popularmente conocido como el chivo expiatorio. ¿Sabe? Cuando ocurre algo así que involucra gente pesada, gente de poder,
hay un delito, hay una corrupción, alguna cosa. Entonces buscan es a uno, al más, ¿cómo lo llamaría uno? El más rabo frito, es que dice uno. Entonces se lo agarran, no, este es el culpable. Y entonces, oye, agarraron al chivo expiatorio. Es el que va a pagar los platos rotos de lo que hicieron los jefes. Entonces, bueno, no, este es el hombre, este es el culpable, y todo el mundo le echa la culpa a ese, entonces ese es el que paga por los demás. Bueno, eso es lo que es ese Azazel, el chivo expiatorio. Ahora, ¿por qué? Vea, echan suerte sobre ellos dos. ¿Ve? Sobre el que caía suerte por Jehová, porque había suerte de dar los dos machos cabríos, entonces el sacerdote echaba suerte sobre el que suerte por Jehová y suerte por Azazel. Entonces el que caía suerte por Jehová era degollado, era sacrificado, ¿verdad? Y con esa sangre se hacía un rito, se rociaba el propiciatorio, se rociaba el templo, se rociaba el santuario, ¿verdad? Y sobre el que caía la suerte sobre Azazel, entonces ese era rociado con la sangre del muerto y ese era llevado al desierto y lo soltaban. Vamos a leer Levíticos 16:11. Vean. El verso 10. Levíticos 16:10. Mas el macho cabrío sobre el cual, vamos a leer arriba el 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. ¿Ve? Uno que moría por expiación y otro que era presentado vivo para hacer la reconciliación sobre él. La reconciliación es sobre ese que quedaba vivo. Tenga presente eso, porque aquí tenemos dos cosas. Una manifestación en el alfa y otra manifestación en el omega. ¿Sí? Son dos testigos, dos ungidos, ¿sí? Dos Mesías, pero es la misma persona. Solo que uno pagó el precio y el otro hizo la reconciliación. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Esa es la expiación. Eso no es para gentiles, vea. Eso no es para la iglesia. Eso es para los hijos de Israel. ¿Ve? Y hará traer, el verso 11, y hará traer el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo, porque Aarón tenía que traer un becerro, y él lo degollaba por sí mismo. El sacerdote tenía que hacer expiación por sí mismo, pero el pueblo tenía que hacer expiación en dos machos cabríos. ¿Correcto? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático amorido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Ve? 7 veces, 7 edades. Esa sangre de propiciación, no de expiación, sangre de propiciación, 7 veces será esparcida. ¿Ve? Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. ¿Ve? Este becerro que él mató primero era por sí, por el sacerdote. Y esa sangre era rociada 7 veces como propiciación. Después iba a traer al macho cabrío que era por expiación, no por propiciación. ¿Sí me entienden, no? ¿Sí captan lo que estoy diciendo? No sé, una cosa fue la propiciación y otra cosa es la expiación. La propiciación fue para los gentiles, para las edades. La expiación es para Israel.
¿sí? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Ve? 7 veces otra vez. 7 sellos sonando consecutivamente, ¿correcto? Pero ahora para expiación, no para propiciación. ¿Ve? Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Ven? Nadie podía entrar allí, solamente ese sacerdote. Y ese sacerdote es Melquisedec. ¿Correcto? Esos temas los iremos refrescando. Gloria al Señor. ¿Ven? Ahora, vamos a pasar al 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío. ¿Ve? De la sangre del becerro y del macho cabrío. Y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. ¿Ve? Gloria al Señor. Ahora, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora trae al vivo. Ya el que degollaron ya hizo expiación, hizo propiciación e hizo expiación, ¿correcto? Con su sangre. Con su sangre, él limpió el santuario, limpió el tabernáculo, limpió el propiciatorio, limpió todo con esa sangre que fue derramada en el Calvario, ¿correcto? Ahora harás traer al macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. O sea, el sacerdote colocando sus 2 manos sobre ese macho cabrío. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Gloria al Señor. ¿Ve? La consumación de la expiación y la propiciación es ese macho cabrío vivo. Porque aquel que murió derramó la sangre y limpió todo. Pero para que este vivo pudiera entrar, tomar la confesión de los pecados, de todas las rebeliones, de toda la maldad, y llevarla al desierto. Libre. ¿Ve? Libre. Por eso es que él dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? El macho cabrío vivo se presenta después que la sangre ha sido aplicada. Después que esa sangre es aplicada. ¿Ve? Y la sangre es la vida que mora en aquellas células. La sangre no fue aquello físico que se derramó. La sangre es la vida que se movía en esa célula. Porque esa vida fue la que multiplicó los peces, multiplicó los panes, sanó al enfermo, discernió el pensamiento de los corazones, secó la higuera. Esa sangre, esa vida, y esa vida moraba en la sangre. Los elementos de esa sangre, que son potasio, calcio, los elementos volvieron otra vez a la tierra, pero la vida, Dios la contuvo
Correcto. ¿Sí? Y con esa vida, Él fue rociando 7 veces las edades. 7 veces roció las edades. Hasta que apareció de nuevo un macho cabrío. Un cordero de expiación. Volvió a aparecer uno que Dios guardó, porque Dios lo guardó desde su infancia. A sus 7 años, Dios le dijo: nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo. Porque ese cuerpo tenía una labor que hacer. Nunca bebas, nunca fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque hay una labor para ti cuando tengas mayor edad. Así que Dios guardó ese cuerpo. Ese cuerpo vino por la vía incorrecta. Ese cuerpo vino como vinimos usted y yo, por medio del pecado. Y nació en pecado. Pero había una labor para ese cuerpo. Entonces él no se podía deshonrar. Y Dios no iba a permitir que ese cuerpo fuera deshonrado. Cuando su papá vino y lo maltrató y lo ofendió y lo humilló porque él no bebía licor, tanto que él le dio tanta rabia, siendo un muchacho de 13, 14 años, que agarró el licor y lo tomó en sus manos, y cuando lo fue a llevar a su boca, escuchó de nuevo ese torbellino, y él soltó eso y salió corriendo, llorando. ¿Ve? Él no pudo hacerlo, Dios lo impidió. ¿Ve? Porque ese cuerpo estaba preservado. Era un cordero de expiación, era un macho cabrío de expiación. Era el compañero de aquel que falleció. Era el compañero de aquel que fue sacrificado. Por eso su vida fue tan rara, por eso su infancia fue tan difícil, fue una cosa extraordinaria. ¿Cuántos han leído la vida de William Marion Branham? Una vida extraordinaria. Tremendo. Pero eso fue por él, no fue que se colocó allí. Él no fue el que quiso hacer eso, él no fue el que dijo: mira, yo voy a hacer ese cordero, yo voy a hacer ese macho cabrío. No. Dios fue que lo escogió y lo colocó en ese lugar. Amén. Nadie podía ocupar ese lugar. Así que Dios lo preservó, lo guardó. Y el diablo no sabía nada de eso. El diablo creyó que él era como cualquier otro, y lo era, pero con una labor diferente. Entonces, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, ese cordero, ese macho cabrío, ese hombre, ese cuerpo, fue presentado y fue sumergido desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Fue sumergido en aquella sangre derramada del que vino por la Virgen. Entonces, aquel que vino por la Virgen, que derramó la sangre, hizo el camino para que este que vino por la vía incorrecta, como usted y como yo, fuera sumergido, y entonces la expiación fuera consumada, porque ahora uno que vino como usted y como yo llegó a la misma posición que aquel que vino por una virgen. Y cuando eso sucedió, él abrió el velo del lugar santísimo y entró como sumo sacerdote para expiar el pecado, para que ahora usted y yo entremos por ese mismo camino al mismo lugar donde él se paró. Aleluya. No por obra, sino por gracia. Porque Dios abrió ese camino. Correcto. ¿Ve? Por gracia. Dios lo abrió para que usted pudiera hacer lo mismo y entrar allí. Ya no ahora con tus manos ni con tus obras, sino con la vida, con esa misma sangre, porque el cordero de expiación quitó el pecado. No lo cubrió, lo quitó. Entonces el diablo está vencido. Oh, gloria al Señor. Allí es donde fue vencido el diablo.
Sí que fue presentado vivo. Vivo. Y esa misma vida fue desplegada en la plenitud. Esa vida apareció otra vez en el atardecer. ¿Ve? Para llevar la iniquidad. Aquel macho cabrío vivo llevó el pecado al desierto. ¿Ve? Lo llevó fuera, lejos. Así que usted y yo, que no tenemos que tener temor. ¿Ve? Vendrán luchas, vendrán tropiezos. A veces el tropiezo viene porque uno mismo se sale de esa sangre, se sale del lugar. Pero Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Eso es mentira, eso no es como creen unos que, bueno, usted es un hijo del diablo, pero ahora es hijo de Dios. Y ahora se fue y ahora es hijo del diablo. No, usted siempre ha sido un hijo de Dios. Siempre. Y por eso ha venido al lugar correcto. No es este lugar. El lugar correcto es el Espíritu Santo. Es la revelación. ¿Ve? Por eso, aunque teníamos 8 meses sin reunirnos aquí, pero seguíamos en el lugar correcto, ¿verdad? ¿Cuántos estaban en el lugar correcto? ¿Ve? No estábamos aquí en este local, pero estábamos en el lugar correcto. La palabra revelada, el corazón dispuesto para adorar al Señor, aunque sea en la intimidad de nuestra casa. Dios nos permitió eso, tener esa intimidad y honrar al Señor allí en nuestro hogar. Cuando ya el mundo no lo permitió, tener en nuestro hogar adoramos al Señor. Así es como hacía Daniel. Sí, Señor, así es. ¿Ve? Es la disposición que tiene el creyente para eso. Mire, porque es que para el creyente eso es una necesidad. Que necesita de eso. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Ve? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos no sustentan a la vid, es la vid la que sustenta el pámpano. Entonces usted es sustentado por eso. Desde luego, las cosas pues materiales pues son importantes, ¿no? El trabajo, el hogar, la casa, la familia. Eso es verdad, eso es importante. Usted no puede hacerse un religioso, pero primero está la palabra. Es así. ¿Cuántos saben que eso es así? ¿Ve? Usted ama a su familia, ¿cómo no? Pero por encima de su familia ama más al Señor. Amén. Correcto. Eso es lo que está en el corazón del creyente. ¿Ve? Eso es lo que está en el corazón del creyente. Ese amor genuino, ese amor divino. ¿Ve? Cuando el ángel Gabriel vino a Daniel, ¿vino para qué? Para expiar el pecado. Fueron 6 propósitos, ¿verdad? Y uno de ellos era expiar la iniquidad. El ángel fue enviado para mostrar lo que estaba determinado para el pueblo de Daniel. ¿Y cuál es ese pueblo de Daniel? Israel. Así que el ángel fue enviado a él para mostrarle lo que iba a acontecer con ese pueblo. Entonces iba a expiar la iniquidad, iba todo lo que está allí pues determinado para ese pueblo. Entonces, cuando termina, lo último que ocurre es la unción del santo de los santos, el profeta de los profetas, la unción genuina, la unción verdadera. La unción es Cristo, y Cristo es la columna de fuego que dijo: yo soy Jesús. Le dijo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso es lo que ha sido manifestado hoy, hermano. Y sin temor a equivocarme, yo les digo, esa columna de fuego le acompaña a usted. Amén. Está con nosotros. Si de alguna manera Dios abriera nuestros ojos, como lo hizo con aquel siervo, ¿cómo es que se llamaba? Gehazi, el siervo de Eliseo.
Ellos estaban en una montaña y estaban rodeados por el ejército enemigo. Y ahí se estaba todo asustado, atribulado, angustiado. Y Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo le dijo, Señor, pero estamos tú y yo nada más. Y estamos rodeados por ejército. Y que Eliseo dijo, Señor, abre los ojos a este siervo para que vea. Y cuando Dios le abrió los ojos, los montes estaban llenos de ángeles por todas partes. Millares de ángeles. Si por un momento Dios nos abriera así los ojos a nosotros, viéramos lo que está alrededor de nosotros. Esa columna de fuego moviéndose alrededor, guardando a sus hijos, sustentando a sus hijos, proveyendo a sus hijos. Oh, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Él es esa expiación. La expiación del pecado. Y recuerde, el pecado es incredulidad. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es el pecado. Incredulidad. ¿Por qué aquella gente pereció? Porque no creyeron que Él era el Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Esperaban a aquel hombre. Y ahí estaba delante de ellos. Pero ¿qué vieron ellos? Uno dijo Belzebú. El otro dijo, es el rey de Israel. Sí, sí, correcto. ¿Ve? Aquellos sacerdotes eran hombres probos, hermano. Gente que tenía una conducta intachable. Sin embargo, no reconocieron lo que era. Y ese fue el pecado. ¿Ve? Ese es el pecado. No es robar, matar, mentir, que eso está malo, no estoy diciendo que eso está bien. Usted está mintiendo, usted está estafando, usted está actuando de manera pícara, es porque usted no cree en Dios. Porque si usted cree en Dios, usted sabe que eso que usted está haciendo, de manera torcida, eso no lo lleva para ningún lado. ¿Ve? No lo va a llevar para ningún lado. La gente no cree en Dios y por eso hace esas cosas. Pero si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es la palabra. Así que ellos vieron a aquel hombre, que tenían conductas intachables y eran lo mejor. Como nos decía nuestra hermana Rebeca Biondi en estos días leyendo el hermano Branham, no era en el libro de Hebreos, nos estaba leyendo una parte allí, donde el hermano Branham estaba contando de un hermano que vino, fue así la cosa, ¿no? Y le dijo, oye, mire, un pastor, ese sí es un pastor. Porque ese hombre vino en la medianoche, le abrazó a mi esposa, le dio la mano. Fue donde los fulanos allá, unos otros hermanos, y estaban jugando naipes y se puso a jugar con ellos, a jugar baraja, y él abraza a los niños y usted sabe, es un tipo popular. Eso sí es un ministro. Entonces eso era como un reproche para el hermano Branham, ¿no? Porque el hermano Branham se la pasaba era regañando a las mujeres, del cabello, de esas cosas, y el hermano Branham sintió porque el hombre le estaba reprochando. Aquel hombre era un hombre simpático, un tipo que se llevaba bien con todo el mundo, y eso sería un pastor bueno. Y el hermano Branham, bueno, se puso a lavar el carro y él se sintió mal, pues por eso. Como se sentirá cualquier hermano. Y empezó a pensar, bueno, yo en verdad no puedo ser así, yo no soy así. No soy así. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mientras estaba pensando en eso, fue Dios, ¿no?, mismo que le dijo, la voz de Dios vino y le dijo, no, Señor, eso está bien para esa clase de hombre. Eso está bien para ellos. Pero yo no te llamé a ti para eso.
Yo te he llamado a ti para que empuñes la palabra, para que empuñes la espada y seas firme y la prediques y hables la palabra. No fue así que dijo, ¿verdad? Y la digas sin ningún, ¿cómo decir? Como si, sin adornos. La hables sin adornos. A eso fue que tú fuiste llamado. Y entonces eso trajo alegría al corazón del profeta. Señor, la predicaré como es. Así me quedé solo, pero... ¿sí? Y bueno, y la gente quiere mucho a esos pastores que bueno, son simpáticos, son bonachones, se paran en el púlpito y bueno, el culto la gente vuelto la risa porque echa muchos chistes y hace ameno la cosa y la gente sale ahí contenta porque el hombre les echó chistes y sí, los animó, tiene carisma y bueno, así es. Pero cuando se trata de estas cosas, hermano, las cosas son duras. Eso fue lo que dijo la gente, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? ¿Quién la podrá aguantar? Bueno, hay un pueblo que está llamado a eso, a tomar esta verdad, a vivir por ella, ¿ve? A dejarse guiar por ella. Esa es la realidad, mis amados hermanos. ¿Ve? Y esos son los hijos de Dios, los hijos de Israel, los que han sido llamados por esa voz de trompeta. No para ser una iglesia, sino para ser verdaderos hijos de Dios. Hombres y mujeres viviendo esa vida sobrenatural. No expuestos al mundo. No un espectáculo, pero usted sabe lo que está en su corazón. Usted sabe que Dios está allí, que Dios lo guía, que Dios lo corrige, que Dios lo enseña. Esa fue su promesa, no lo dejaré solo. Vendré a vosotros. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Es esa sangre, es esa vida siendo aplicada en el altar del corazón de cada creyente, de cada hijo de Dios. Por eso es que usted viene a lo correcto, al lugar correcto, a su tierra de promesa, al espíritu de vida, al espíritu de Dios. Y usted llega allí por causa del llamado de esa trompeta. Lo atrae usted, lo llama, quita el velo y lo pone delante de su Señor y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le aman a Él? Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. No hay nada más fuera de Él. Para nosotros no hay nada más sino Él. El mundo está bien. Todo lo demás, me refiero que lo que usted haga en el mundo, con respecto al trabajo, eso es correcto porque el creyente tiene que buscar el sustento a su familia y tiene que... Dios no reprende eso, pues el mismo Pablo reprendió a la gente que es atenida, a la gente que es floja, a la gente que pretende vivir de otro. Pablo reprendió eso. La persona, el creyente verdadero, genuino, tiene que proveerse su sustento y, por supuesto, confiando en el Señor. Dios va a abrir la puerta, Dios pone todo, pero usted se mueve adelante confiando en la promesa. Y bueno, tiene su... Dígame, hermano. El diablo era la misión de Dios a través de aquel tiempo, y en ese tiempo también el diablo es el ministro de la autoridad. O sea, tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta larga, hermano. En aquel tiempo, sí, Jesús, Luzbel fue el mayordomo, es lo que se refiere el hermano. Fue el mayordomo. Porque en este tiempo es como que, sí, como que se repite la historia, digo yo. No es la mujer. Sí, bueno, No sé, en verdad no es el... Porque Jesús, el Señor dijo, Pablo dice que bueno, que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. El amor al dinero.
Cuando la gente pone su visión en el dinero, en el dinero, en el dinero, el diablo es experto en ponerle a usted una trampa allí y usted se... Pero eso no quiere decir que usted no pueda prosperar y que Dios no lo bendiga. ¿Ve? Eso no quiere decir que Jesús era un hippie que andaba por ahí con los pobres y con los pobres. Eso es mentira. Eso no es así. ¿Ve? No, que la gente tiene esa idea, esa falsa idea, ¿no? De que Jesús fue un hombre que andaba por ahí ayudando a los pobres. Jesús era a quien él conocía, a los que conocía que Dios sabía que eran de él. Amén. Jesús se paró en el estanque de Bethesda y ahí había cualquier cantidad de enfermos. Y Jesús fue y sanó a uno solo. A uno solo. Porque era el que creía. El resto los dejó con su enfermedad. Entonces la gente cree que va a venir Jesús ahí para el hospital a sanar a todo el mundo. Esa gente que dice, bueno, que ve a la gente enferma. ¿Y dónde está Dios? Porque quiere que Dios venga y haga lo que ellos quieren. Pero Dios es soberano en sus cosas, en sus decisiones. Y Dios te puede prosperar a ti como prosperó a Job. Amén. Y si usted trabaja y se esfuerza, usted tiene derecho a tener sus cosas. ¿Ve? Lea la parábola de los talentos para que usted vea lo que pensaba Jesús al respecto. Dios trajo a un hombre, 3 hombres. Dice, de acuerdo a sus capacidades. A uno le dio 1 talento, al otro le dio 2, al otro le dio 3. El que le dio 3 agarró, invirtió y multiplicó. Se hizo más rico. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien has hecho, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la, ¿cómo se llama? Entra en la gloria pues de tu Señor. Vino el otro y le dijo, Señor, yo tus 2 talentos fui y los llevé a los banqueros. Gané intereses. ¿Ve? Gané intereses porque lo llevé a la banca y lo invertí en la banca. Gané intereses y aquí está tu ganancia y aquí está tu talento. ¿Qué dijo el Señor? Buen siervo. ¿Ve? Buen siervo, bien has hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, ellos multiplicaron su riqueza. Y vino el que le dio 1 talento y dijo, Señor, como yo sé que tú eres terrible, que recoges donde no sembraste, yo agarré tu talento y lo enterré. Y no gané nada, ni trabajé, ni lo trabajé, ni nada. Y cuando tú llegaste, bueno, aquí traje el talento y aquí está tu talento. Y él le dijo, siervo impío, has sido un mal siervo. Porque si sabes que yo recojo donde no sembré, ¿por qué no hiciste como los demás? Trabajaste, lo invertiste y multiplicaste esa riqueza. Ahora te quito lo que tienes, ¿ves? Te quito el talento y te quito lo que tenías también. Porque el que tiene se le dará más. Amén. Y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Ese es Jesús hablando. Entonces Jesús no era ningún hippie. No era ningún revolucionario que andaba por ahí. ¿Ve? Usted sabe cómo piensa la gente que andaba. No, él no se metía en esas cosas. Cuando Pedro vino con la cuestión del tributo, aquello y lo otro, que Pedro quería enfrentarse le dijo, mira, ve, anda ahí, lánzala al suelo y saca un pez, ahí vas a tener la moneda, paga el impuesto por ti y por mí. Listo, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Jesús no era nada de eso. Usted lee la historia verdaderamente como era. Él tenía, su meta era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. No eran los pobres, ni eran los ricos, ni era nada. Era la palabra de Dios. El que venía a la palabra de Dios, bueno, ese era su hermano. Listo. ¿Cuánta gente pobre no había ahí en Jerusalén cuando él estaba allí? Y cuando él multiplicó los panes y los peces, la gente lo buscó, fue por eso. ¿Qué hizo él? Lo reprendió. Me buscan es porque multipliqué los panes y los peces.
no es por la palabra. Entonces se fue al otro lado de la orilla, la gente buscándolo. ¿Dónde está? Para que le dé más comida. Y él se fue. Él se fue. Por eso, porque su mensaje no era ese. Su mensaje no es ese, hermano. Entonces no caigan en esas ideas extrañas que a veces la gente pone a un individuo que no tiene nada que ver con el verdadero Señor. Nuestro Señor es la palabra. Es la palabra revelada. Es Dios mismo hecho carne. Y Él está aquí entre nosotros. Y nos guía. Y Él nos hizo diferente a todos. Él nos hizo algunos que demos un tipo de fruto y otro tipo de fruto. Él nos hizo diferentes. Él no nos hizo iguales, Él nos hizo diferentes a todos. Todos somos, delante de Él, pues todos somos iguales, pero somos diferentes en nuestra manera de ser. Ese es nuestro Señor. A uno nos dio talento, a otros no, pero a todos nos dio a conocer su presencia. A todos nos dio a conocer de su palabra. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios. Y por supuesto, uno pues ayuda al hermano, ayuda a la causa, uno se conduele con el hermano, y uno va y en lo que uno puede, uno ayuda también, ¿no? Porque somos hermanos. Eso es lo que él dijo cuando dijo que ayudáramos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es tu hermano. ¿A quién es debido? ¿Mm? Explica eso que nos dice a quién es debido. ¿A quién? O sea, que en una parte dice, no te niegues a hacer el bien a quién es debido. Sí, hacer el bien, pues, el creyente va a hacer siempre el bien, correcto. ¿Quién es debido? Sí, pero cuando se trata del prójimo, de ayudar, por eso es que hermano Branham no permitía en la congregación que se levantaran ofrendas para la gente del mundo. Él no permitía eso. Por alguna razón no lo hacía, ¿verdad? La ofrenda se levantaba era para los creyentes de la congregación, porque él decía, nosotros no tenemos responsabilidad con los de afuera. Amén. Nuestra responsabilidad es con los que están aquí con nosotros. Amén. Porque esos son nuestro prójimo. Ese es el prójimo. Tu hermano. Ahora, que tú quieras ir y ayudar a la gente de la calle o al indigente, está bien, si está en tu corazón, eso está bien. Pero nadie te puede culpar o te puede condenar porque tú no hagas eso. Nadie lo puede hacer porque ese... Exacto. ¿Ve? Pablo también lo dijo, que el creyente tiene que sustentar su hogar, primeramente los de su casa. Y reprendió al que no lo hacía. Porque se encontró con una gente que quería era vivir de los demás. Vivir de eso, de ofrendas y de que otro le dé, y de que levanten ofrendas para que me dé, porque yo estoy pasando trabajo. Pablo le mandó una carta y le dijo, el que no trabaja, que no coma. Amén. Ahí se acabó ese bochinche. Donde yo me crié decía, mi papá en todas partes decía, por el con frijoles, que no trabaja aquí no come. Desde que llegue a los 13 años. Eso lo dijo Pablo, el que no trabaja, que no coma. Cada uno tiene que proveerse y primero para los de su casa. Eso fue Pablo hablando. Y Pablo era tremendo en eso, ¿sabes? Bueno, pero nos desviamos del tema, ¿verdad? Estamos hablando de la expiación de los hijos de Israel. Pero por alguna razón el tema surgió. Pero bueno, esta sangre, hermano, esta vida que vino y esta trompeta que vino fue para reunir a esos hijos de Dios. Y eso es un grupo pequeño, por eso es que dijo, no temáis manada pequeña. Eso no es para el mundo. Eso no es para los que están en iglesias y en esas catedrales y en esos templos babilónicos, ¿sabes? Porque hoy hay templos babilónicos que están construyendo y gente que tiene, bueno. Pero esta palabra vino fue para aquellos que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para ser llamados por esa voz de trompeta. Ellos son los que reconocen esa voz porque eran los judíos los que reconocían esa voz.
Cuando esa trompeta sonaba allá en Israel, los gentiles no sabían de qué era eso. O sea, para ellos era un sonido cualquiera. Bueno, ¿qué es eso? Pero el judío sabía cuando eran los tabernáculos, sabía cuando era la Pascua, sabía cuando era el jubileo. Ellos conocían el sonido. Un gentil no lo conocía, un gentil escuchaba eso y le sonaba igual. Pero el judío sí sabía, cuando sonaba la trompeta de jubileo, él sabía lo que tenía que hacer. Cuando sonaba los tabernáculos, él sabía que tenía que reunirse. Cuando sonaba guerra, él sabía que había que prepararse. El gentil no. Cuando esta trompeta sonó, los hijos de Israel son los que saben lo que hay que hacer. Pararse y prepararse. ¿Ve? Y esta trompeta es de jubileo, es de liberación. Esta trompeta vino para hacer expiación y es santa convocación, jubileo. Regocíjense. El pecado ha sido quitado. La incredulidad ya no es más. Usted es un creyente genuino del verdadero Dios. No de ideas ni de dogmas. Usted está creyendo al Dios verdadero. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos creen esa gran verdad? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a parar aquí. Y bueno, estamos agradecidos a Dios nuevamente por estas grandes cosas que nos ha dado y cómo Él nos ha estado bendiciendo últimamente. Aquí me pasa el hermano Ricardo este escrito. Doy gracias a nuestro Dios y su gran misericordia, a mí y a mis amados y por seres queridos. Bueno, pide sus oraciones, pide las oraciones por sus amados y por sus seres queridos, por la familia de Luis Vázquez y por los seres queridos y también unos amigos de Buja y por de la iglesia donde va su hija. Ok. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar por esta petición. Amado Padre Celestial, mira, Dios eterno, esta petición de nuestro amado hermano. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes lo que está allí, Padre eterno, y la razón por la que Él pide esta oración, por su familia, por su hija, por sus hermanos, Señor, por sus amigos de Buja. Tu gracia sea con ellos. Tú veas la petición del corazón de tu Hijo, Señor, y tú le des una respuesta conforme a la promesa que tú hiciste, Señor. Oh, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Pida lo que quiera, el Señor va a responder. Oh Padre eterno, por eso clamamos a ti, porque eres tú el que tiene la respuesta, Señor. Y así con cada petición que está en el corazón de tus hijos, tú la respondas, Señor. Tú las bendigas, tú guíes nuestros corazones, Señor. Oh Padre eterno, y gracias. Gracias por esta reunión. Gracias por nuestros amados hermanos. Gracias, Padre eterno, por volvernos a encontrar, por volvernos a dar un abrazo. Oh, porque nos hacía falta, Señor, y tú lo has permitido en el día de hoy. Gracias, Padre eterno. Ahora despídenos con bien hasta nuestros hogares y que el próximo culto, Dios, sea de bendiciones también. En el nombre de Jesucristo lo pedimos para gloria tuya. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a invitarlos, a Marcos y a los hermanos, a la hermana Maludé, para ir aquí a los instrumentos para cantarle al Señor. A un nectarí para despedir el culto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos matado, gracias Señor, gracias Señor.